Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Viviana Jurado, coach espiritual, y hoy vamos a impartir el quinto capítulo sobre el curso gratuito que estamos impartiendo a través de esto, sobre meditación, energía y autoconciencia. En el día de hoy vamos a meternos un poco más en el lío y en meternos más en materia sobre la energía. Hemos hablado sobre meditación, sobre una visión, particular, distinta sobre la meditación, y hoy vamos a ir introduciéndonos cada vez más en el mundo de la energía. Creo que es fundamental entender que la meditación y el trabajo con uno mismo, yo creo que para mí fue así, cambia radicalmente cuando entramos en el mundo o tenemos contacto con el mundo energético, con nuestro mundo energético y con el mundo energético que existe. Desde tradiciones muy antiguas siempre se ha tenido en cuenta que existe una dimensión, podríamos decir así, donde la energía está. Y es tan importante que de alguna manera la energía se materializa en la materia, ¿no? Entonces se tiende a entender que la parte material es en realidad una materialización de la energía. Desde las filosofías más antiguas siempre lo han tocado, el yoga, el budismo, todo lo que tiene que ver con el Tao, el Qigong y todas estas cosas ha tenido en cuenta el mundo energético. Pero hubo un antes y un después que creo que es fundamental cuando la ciencia dio un vuelco y descubrió la física cuántica. Creo que eso fue fundamental porque dio sentido a muchas de las teorías antiguas que se tenían por ahí, que se tenían un poco en el aire, que dio mucho sentido a muchísimas cosas que la gente había experimentado en su vida, sobre todo aquellas personas que habían conectado con el mundo espiritual a través del plano energético, y se dio a entender de alguna manera que el descubrimiento de la física cuántica como que unió la ciencia con la espiritualidad, ¿no? Eso, por ejemplo, el documental ¿Y tú qué sabes? Dio un vuelco muy importante en ese sentido porque de alguna manera la mente se unió. Yo os lo voy a explicar de una manera, voy a intentar explicarlo de una manera que me podáis entender, porque a veces son conceptos muy complejos, pero que me vayáis entendiéndole poco a poco. Desde el punto de vista espiritual, la energía es el paso intermedio entre la conciencia y la materia. ¿De acuerdo? Se puede decir que la conciencia es la base de la existencia. Hay muchas teorías hoy en día donde nos dice que la conciencia, en otros tiempos se le llamaba Dios, hoy en día ya vamos utilizando otro tipo de términos porque el término Dios está muy, muy utilizado y muy mal utilizado, y vamos poco a poco a entender que la conciencia es la generadora de existencia. ¿De acuerdo? Veis que yo no estoy utilizando la palabra vida y sí existencia porque tiene que ver con el ser. El ser existe y está. Y de alguna manera la conciencia es el ser más elevado. Y da sentido, da vida a la vida, ¿no? El ser podríamos decir que es la mente. Aquí, cuando hablamos de la palabra mente, lo llevamos mucho a nuestro terreno porque lo entendemos como, y lo hacemos un símil con nuestra propia mente, y aquí es muy importante entender que la mente de uno es demasiado pequeño y que la mente de la conciencia universal tiene parámetros que nosotros no podemos llegar a entender. Entonces quiero que cuando hablemos de conciencia entendáis que la conciencia es algo gigante, es algo infinito, que tiene términos de totalidad, de infinitud, de eternidad, y que se mueve en algo que nosotros no podemos llegar a entender como está con nuestra propia mente. Pero podríamos decir que la conciencia es lo que ilumina la vida, ¿no? Es lo que da vida a la vida, lo vuelvo a decir ahora. En el paso, de alguna manera, en esa acción de crear vida a la vida, la conciencia dio como cabida a la energía. La energía
es ese paso intermedio. Y como final, que nosotros conozcamos, está la materia, que es la materialización de la energía. Entonces tenemos que entender que en este paso intermedio, cuando queremos hacer un desarrollo espiritual y conectar con nuestro ser, es fundamental poder entrar en el mundo energético, porque ahí entramos en otra forma de experimentarnos a nosotros mismos. Y podemos dar explicaciones a cosas que desde solamente la materia no podemos dar explicaciones. Es como que la materia explica lo que es la materia, que esto no niega nada científico. Quiero que entendáis que la espiritualidad no tiene como finalidad negar lo científico para nada, sino que entiende que la espiritualidad entiende que la capa de la ciencia da explicación a todo lo que tiene que ver con la materia, y la espiritualidad lo que da explicación es a la conciencia. Por lo tanto, uno puede ser científico y puede ser espiritual al mismo tiempo, porque la conciencia que está más allá de la materia es lo que da vida a la vida, ¿de acuerdo? Entonces, existen otras teorías, pero lo que vamos a defender aquí es esto, y lo que vamos a trabajar es desde ahí. Cuando hacemos un trabajo meditativo y entramos en ese atisbo de experimentación con la energía, y que todas las filosofías antiguas lo tienen como algo habitual, empezamos a darnos cuenta que nuestro yo no se limita ni a nuestra mente pensante ni a nuestra capa física, ¿no? Sino que empezamos a experimentar las cosas y abrirnos a una sensibilidad o un sexto sentido, si lo queréis decir así, que va más allá de todo esto. Por lo tanto, ese mundo energético se abre, por ejemplo, a cosas que están fuera del tiempo o a cosas que están fuera de nuestro espacio, ¿no? Entonces, se abre a otras dimensiones de existencia. Nosotros tenemos capas de nuestro propio yo. Está este cuerpo con su fisiología, con sus mecanismos fisiológicos. Tenemos en nuestro cerebro pensante, con todo eso que es mágico, que nuestro cerebro es maravilloso y es mágico y tiene un montón de cosas. Y después está la energía, que es lo que da vida a todo esto. Entonces, ese mundo energético, empezamos a abrir nuestras fronteras de nuestra percepción de nosotros mismos. Como en otra ocasión he dicho, y esto es importante, que ya empecé a hablar del mundo energético, quiero que tengáis en cuenta que esto este cuerpo está constantemente emitiendo información, ¿de acuerdo? Pero una información que no solamente es una cuestión de nuestra presencia, sino una información muy compleja y una información además muy importante y muy potente. Nuestro cerebro emite energía, nuestro corazón todavía más energía que nuestro cerebro. Incluso hay estudios que dicen que nuestro corazón emite 5.000 veces más energía que nuestro cerebro. Por lo tanto, es muy importante entender que nuestra vibración energética, lo que nosotros emitimos, es muy importante. Por lo tanto, hemos hablado en otra ocasión de lo que se llama la energía psíquica. La energía psíquica es muy importante porque de alguna manera crea realidades, ¿vale? Crea realidades alternativas, crea realidades virtuales que además compartimos con otros individuos, ¿de acuerdo? Porque nos ponemos de una manera inconsciente o consciente a veces de acuerdo en crear una realidad. Por lo tanto, muchas veces entramos en una especie de videojuego virtual que creamos nosotros, pero que solamente describe, ¿de acuerdo? Porque mucha gente confunde que ese mundo virtual y esa energía es la realidad. No, es una realidad creada por nosotros y que nuestro cuerpo vive como algo real, patente, intenso y no debemos de negar, sino que nos debemos ocupar de toda esa energía psíquica y hacernos cargo de esa energía psíquica. Y que este cuerpo, vuelvo a decir, tiene sus formas, tiene sus normas y tiene sus maneras que hay que respetar porque
creación virtual es muy, muy, muy importante para el cuerpo y que es determinante para el cuerpo y que tenemos que respetar, entender y comprender. Esa energía psíquica es tan poderosa que crea realidades compartidas y crea fenómenos compartidos, ¿de acuerdo? Entonces, es como si de repente entráramos en un videojuego con unas gafas virtuales, nuestro cuerpo siente todos esos sentidos, pero podemos entender que eso es un mundo compartido creado por nuestro mundo psíquico. El ser humano, además, es capaz de imaginar, tiene una capacidad de imaginación en fantasía que es maravillosa y que es necesario para la evolución de la especie. Nuestra imaginación nos ha hecho llegar hasta donde llegamos para bien y para mal. Es la gran, podríamos decir, bueno, el intermedio para poder manifestar cosas en la vida. La imaginación es necesaria. Pero cuando hablamos de espiritualidad tenemos que aprender a darnos cuenta que tenemos imaginación, pero no somos el resultado, cuando hablamos de nosotros mismos, de la imaginación. Cuando hablamos de un trabajo espiritual, lo que buscamos constantemente es desvelar la verdad de nosotros mismos, ir hacia el ser. Por lo tanto, no la fantasía desmedida o no de alguna manera consciente, puede hacer que creamos cosas que no son reales sobre nosotros mismos o sobre, sobre todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces tenemos que saber diferenciar lo que es fantasía de lo que es nuestro ser. El ser no tiene cualidades humanas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Es humano porque nos ha creado, la conciencia forma parte de nosotros, pero no tiene ojos azules, no es rubio, ni es moreno, ni es hombre, ni es mujer, es pura potencialidad, puramente creadora que se manifiesta, ¿de acuerdo? Cuando nosotros entramos en contacto con el ser abarca todo lo existente, pero no es cada detalle de lo existente. ¿Me explico? Y aún así lo es que es algo muy difícil es paradójico, porque es como que la esencia de la vida está en todo lo que existe, pero no podemos limitar a unos ojos azules, a un pelo, a un cuerpo. Todo lo que el ser es muchísimo más amplio que todo eso. Me explico. Esto es muy complicado de entender porque ahí entramos en un pensamiento no dual, incluso cuántico, de la realidad, que a la mente, si no está preparada para desarrollarla, puede entrar en malas interpretaciones. Y esto es muy importante entender, que cuando hacemos un desarrollo espiritual tenemos que saber si estamos interpretando o saber si estamos pensando desde el lugar adecuado. El mundo energético, como os decía, nos puede empezar a escalar desde la materialidad y empezar a escalar a esos niveles de conciencia, que tienen que ver con con ese ser infinito, atemporal, eterno, conectado con la totalidad, etcétera, etcétera. Entonces la energía, como os digo, primero tenemos esa capa psíquica que tiene que ver con la manifestación de nuestra mente. Aún teniendo este poder energético a través del mundo psíquico, aún así el ser se manifiesta y la individualidad del ser se expresa. Es muy importante entender una cosa muy básica. La energía, en la medida que va subiendo a niveles más profundos, conectados con el ser, se va diferenciando, se va complicando, se va volviendo mucho más esencial. Una de las cosas que sucede es que, por ejemplo, en capas más tocadas, más limitadas con nuestro mundo psíquico, podemos percibir más colores, sensaciones más ligadas a nuestros 5 sentidos, y en la medida que vamos escalando, las percepciones energéticas son más un sentir, más complejo,
que unas visiones, ¿de acuerdo? Que un color, que una sensación luminosa, se va perdiendo esta sensación más apegada a cómo nosotros percibimos las cosas en el mundo físico. Y va siendo cada vez más sutil. Yo creo que la palabra adecuada es esta. Se está volviendo cada vez más sutil. En la medida que va volviéndose más sutil, las experiencias son muchísimo más intensas, son mucho más verdaderas incluso, porque es como que sientes las cosas como nunca las habías sentido, con una sensación de expansión, de libertad inmensa y una sensación de no estar en un lugar físico concreto ni en un tiempo concreto, y una sensación de información, como que puedes acceder a mucha información. Por lo tanto, empiezas a escalar a niveles que van desde, ¿no?, niveles más pequeñitos, más ligados a nuestros sentidos, porque está ahí nuestra mente psíquica, a niveles cada vez más sutiles y más sutiles, donde poco a poco vamos teniendo una sensación que nuestra identidad es mucho más amplia de lo que nosotros podemos percibir solamente con nuestro cerebro. Esto es muy importante. La energía, esta experiencia expansiva de la energía, hace que, pues por ejemplo, haya gente que tenga sensaciones de amor místico. Le vamos a poner esta palabra porque es difícil definir este tipo de amor, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de amor, siempre entendemos lo que tiene que ver con el apego o el amor un poco desde el cariño, desde la bondad, pero el amor místico es una ampliación enorme. Es como si el amor fuera la energía máxima, la energía de la existencia. Es como que es lo que da vida a todo lo que existe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos escalando, vamos a ir percibiendo escalas de amor mucho más intensas, escalas de libertad mucho más intensas, escalas de poder y de fuerza mucho más intensas, escalas de vibración mucho más intensas. Y una cosa muy importante es que la mente se expande también. Por lo tanto, empieza a romper la conciencia esa del ego. Empezamos a darnos cuenta que tenemos un ego, pero que no somos un ego, que tenemos una personalidad y que funciona, pero que no somos nuestra personalidad solamente, ¿de acuerdo? Que tenemos un personaje al que tenemos que cuidar, un cuerpo, pero que no solo somos eso. Empieza a producirse una sensación de desapego. En el mundo, cuando vamos trabajando desde el mundo psíquico, vamos también escalando hacia otra capa, que es la capa astral. La capa astral y el mundo psíquico están muy conectados. La capa astral se percibe sobre todo, pues por ejemplo, a personas cuando tienen viajes astrales o personas cuando captan a otros seres que ya están fallecidos y entran en ese mundo astral. En ese mundo astral hay como bajo astral más o menos medio, y el alto astral, que ya empieza a rozar esa otra capa que le llaman la capa causal, y que empieza a ser cada vez más sutiles y donde muchas personas se identifican como una capa de luz absoluta con un amor expansivo, que es esa capa causal. En esa capa astral la identidad está mucho más expandida, es capaz de salirse de ese mundo psíquico cerrado, ¿de acuerdo? Que no tiene por qué ser malo, porque simplemente es cerrado, y empieza a percibirse y a recordarse de otra manera. Incluso hay personas que empiezan a recordar vidas pasadas, otro tipo, estar en otros, bueno, pues tienen sueños donde salen del cuerpo y empiezan a conectarse con otros individuos, incluso individuos vivos, o sea, individuos encarnados, y empiezan a tener, pues, sueños comunes, sueños lúcidos, y empiezan a experimentar, ahí hay un mundo enorme. Aquí el riesgo es darnos cuenta que en el mundo astral hay muchísimos fenómenos. Es una capa que está muy ligada a nuestra vida
Y hay infinitud de fenómenos que pueden ser muy hipnóticos y que pueden ser muy embriagadores, y esos tipos de fenómenos a veces nos confunden y perdemos de vista la conexión con el ser. La capa astral, sobre todo en el bajo astral, ahí la capa del bajo astral tiene que ver muchísimo con la depredación energética. Una de las cosas que iremos desarrollando con el tiempo es que, como seres limitados, la vida biológica tiende a necesitar, de alguna manera, tener intercambios de energía, ¿no? Nosotros comemos para tener energía y que este cuerpo funcione. Y esa acción de tener que comer, esta acción también se lleva al mundo astral, porque tenemos como es algo muy impregnado en la vida física, ¿no? Entonces, necesitamos comer para tener energía, para beber, y los animales se mueven por estos niveles de depredación y consumimos energía. Las plantas consumen energía del sol y estamos constantemente en este baile de energías. Pero esta acción queda muy impregnada en nosotros y de alguna manera es como que no tenemos conciencia de que podemos, a nivel del ser, que tiene una infinitud de energía disponible, que no tiene fondo, y que el ser es energía pura, o es el creador de la energía, mejor dicho, y que como tal somos creadores comunes del universo. Pero en esta tendencia creemos de alguna manera que para sobrevivir necesitamos depredar. Entonces vamos de alguna manera inconsciente depredando, y de ahí vienen los vampiros energéticos, depredando a otros, e incluso en otras dimensiones se percibe entidades que no llegan a ser seres completos, no son como los virus, ¿no? Que no son células completas, sino que van de alguna manera, son entidades que hemos creado nosotros, por cierto, con nuestro mundo psíquico y con nuestra emisión energética, creado parásitos de alguna manera. Entonces, lo que buscan es la depredación. Y hay personas que no tienen integrado, por su precaria evolución, que son creadores y que son dadores también de energía, común, y que estamos en un proceso de co-creación, sino que robamos energía de otros. Una de las cosas que se ve en ese mundo astral, que muchas veces, a veces se perciben con seres que están desencarnados, y a veces con personas que están encarnadas y que vivimos por el planeta depredando a otros. Y yo creo que por ejemplo, es el gran problema que tenemos en estos momentos y que llevamos teniendo desde siempre, pero que de alguna manera el mundo está dividido entre depredadores energéticos, seres que tienen una precaria evolución espiritual, porque no han desarrollado esa conciencia del ser adecuadamente, y seres que por su inocencia o por su mala conexión con su ser también, son comida para otros. Entonces viene de una ignorancia y una falta de conexión consigo mismos, y acaban generando como dos mecanismos, que unos comen de otros y otros consideran que tienen que dar, porque no viven como una especie de ingenuidad y son víctimas de los depredadores. Yo sinceramente creo que esto es el gran problema que tenemos en estos momentos en el planeta, porque se ha extremado muchísimo y los seres humanos necesitamos evolucionar hacia una autoconciencia, y una autoconciencia energética de que somos creadores de nuestro propio ser, y que es muy importante entender esto, que vas allá de ideologías y de historias, porque la espiritualidad no busca colocarse en ningún tipo de ideología, sino que lo que busca es la completud de conexión con el ser. Y esto es importante, que quiero aclararlo. Bueno, en esta capa astral, como os digo, donde estamos aquí, de alguna manera
comiéndonos energéticamente y que pues, nos provocamos situaciones para, ¿no? O sea, a veces somos sanguijuelas que comemos. Tenemos que ser conscientes que todo eso viene de una falta de conciencia y conexión con nuestro propio ser y conexión y conocimiento del poder energético que tenemos. Por lo tanto, cuando vamos ascendiendo en esa capa astral, vamos de alguna manera abriéndonos a darnos cuenta que somos mucho más que todo eso. Entonces, quiero que entendáis que el desarrollo espiritual con la energía tiende a eso, a ir tomando conciencia de nuestra grandeza, de nuestra unicidad como conciencia individual y que busca la conexión con la conciencia universal y el desarrollo, si se puede, más pleno del ser a través de este cuerpo. Esto es muy importante. Todo lo que se busca en esta vida terrestre es conectarnos con todo ello a través de este cuerpo, ¿vale? Es hacer tierra los cielos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que aprender a darnos cuenta, a mucha gente se va dando cuenta pero que se confunde, cuando estamos funcionando a través de nuestra capa astral de bajo astral. Tenemos que ser conscientes de que si somos depredadores de otros, tenemos que darnos cuenta de nuestros instintos depredadores. Esto nos pasa a todos, o sea, todos podemos tener tendencias depredadores. Hay gente de una manera además muy acuciada, muy fuerte y que tienen que ser conscientes y que son depredadores porque en el fondo lo que sucede es que se han desconectado de su poder creador. Y esto es muy importante porque ahí nace una gran manipulación energética, nace unos problemas de dominación, de maldad y de porque todo se busca es la necesidad de poder, de dominar, de quitar, de robar energía y esto es muy muy importante. En la medida que vamos escalando, vamos entrando a niveles de un alto astral. Este alto astral podríamos decir que podemos conectar con energías muy amplias, sobre todo una gran libertad, pero todavía nos seguimos identificando con nuestro cuerpo. Todavía nos seguimos identificando con nuestro yo y con nuestro ego. ¿De acuerdo? Y que no es malo, simplemente es ese camino. Nos seguimos identificando, pero empezamos a tener atisbos de grandeza, de sutilezas que llegan desde otros lugares. Incluso cuando vamos llegando a esos niveles de alto astral, empezamos a percibir otro tipo de conciencias, otro tipo de seres que están como mucho más elevados que nosotros, son seres luminosos que además tienen a bien siempre ayudarnos, acompañarnos y empezamos a percibir esas energías de nivel alto, de nivel muy profundo y que podemos empezar a percibir, ¿no? Y es como que nos sentimos acompañados de otra manera. Seguimos estando ahí y podemos empezar a percibir, que esto es muy importante, la diferencia de esos seres elevados, ¿de acuerdo? Que además no tienen identidad, no suelen colocarse un nombre, es más bien una compañía, una sensación de compañía, una sensación de dadores, porque ellos no son conscientes totalmente de su conexión con la fuente y solamente pretenden dar, ¿no? O sea, no buscan nada más. Están muy conectados con la verdad, por lo tanto te dicen las verdades, os lo digo por experiencia, no nos cuentan cuentos de ninguna clase, verdades que incluso que nos puedan hacer sentir incómodos, pero con el tiempo entendemos. Y empezamos a sentir de alguna manera que esa energía luminosa nos acompaña, nos guía, nos va marcando el camino y fijaros lo importante que es abrirnos, abrir toda nuestra sensibilidad a todo ese mundo que creo que nos ayuda a ser como una especie de brújula, ¿no?
Estos seres, no hay personas especiales que lo capten y otras personas que no. Tiene que ver con tu propio desarrollo, con abrirte. Yo a lo largo de los años en consulta no he visto ningún tipo de diferencia. Yo he visto asistir a estos seres a todo tipo de personas. La única diferencia era en que había personas que se enteraban y otras personas que no. Pero sí que es cierto que de alguna manera aquellas personas que abren su corazón, que están dispuestos a abrirse sensiblemente, es como que de alguna manera ellos aprovechan toda nuestra apertura, ¿no?, para hacer más trabajo. Eso es cierto, ¿no? Pero yo no veo que nadie tenga que ser muy especial para captar todo esto. Es simplemente que uno tiene que tener la voluntad de querer ver, de querer sentir. Y muy importante que he visto en esta capa y que empiezas a captar esos seres tan elevados, que esos seres elevados no carecen de sentidos, o sea, es una energía directa, no hay nada, es algo muy directo, un amor muy directo que te llega, una sensación de cuidado que te llega, de amplificación, y es algo muy directo, ¿no? Incluso puedes percibir varios seres a la vez y que no los ves características humanas, pierden totalmente las características humanas, ¿no? Y ahí viene el riesgo en las capas astrales, porque a veces hay depredadores fingiendo que ser seres elevados, y ahí es donde se pierde un montón de cosas. Y es muy importante entenderlo, porque hay que saber diferenciar la intencionalidad de los seres. Por lo tanto, es muy importante, por eso es tan importante saber diferenciar lo elevado con la fantasía. Nosotros necesitamos en la fantasía las ideas, la imaginación para materializar cosas. Pero cuando vamos conectando con el ser, la fantasía puede ser un impedimento, porque enseguida la mente quiere rellenar con lo que no conoce, con todos estos objetos mentales fantasiosos, y le da características a cosas. Entonces somos más engañables, podemos decir, nos pueden mentir más. Por lo tanto, con la energía, cuando nos basamos solamente en la energía y dejamos de lado toda esta fantasía, estos fuegos artificiales, y nos centramos en esa energía del corazón, podemos ir directamente a conocer esa energía sutil. Entonces, cuando estamos en meditación, que esto es muy importante, y empecéis a percibir ese mundo que se abre, es muy importante entender que la imaginación tiene que estar al margen, que se abren, puede llegarnos información de otros lugares, pero lo que tenemos que hacer es sentir. En la meditación, en esta parte del trabajo energético, es el sentir, abrirnos a la sensibilidad energética y conocernos. También muy importante qué estamos emitiendo, qué estamos trabajando, porque como os digo, fijaros que la base de este pequeño curso que os estoy dando gratuito es la autoconciencia, y lo que buscamos es ser cada vez más conscientes de todas nuestras partes. En este caso, ser conscientes con nuestra energía. Por lo tanto, tenemos que saber cómo sentimos, saber diferenciar lo que sentimos y dejar que la mente simplemente sea un lugar donde lleguen las cosas, pero no que la mente no interfiera en lo que sentimos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante, es el momento de apartar la mente y dejar que las cosas lleguen, ¿de acuerdo? Y esa sensibilidad. Hay un montón de cursos por ahí que os pueden ayudar, el trabajo con los chakras, pero no quiero entrar en eso porque hay un montón de cursos relacionados con los chakras, con el trabajo con los chakras, el trabajo con las energías sutiles, etc. Quiero que entendáis este otro tipo de conceptos que no son manejables y que entendáis que está moviéndose todo ahí. ¿De acuerdo? Quiero que sepáis que vamos a seguir profundizando en todo esto. Espero que os haya ayudado un poquito a ir desglosando todo esto y vayamos profundizando todo esto.
Y vamos a trabajar también los próximos días dos energías que son fundamentales y que tienen que ver muchísimo con muchísimas cosas, pero con la conciencia sobre todo y con los límites que la conciencia se encuentra, pues por ejemplo cuando nacemos, ¿de acuerdo? Entonces hay una energía muy importante que es la energía del nacimiento y la energía de la muerte. Son dos energías que tienen que ver con cómo nacemos y a través de quienes nacemos. Tenemos que ser conscientes de esa energía porque la tenemos en nuestro campo energético, codifica nuestro campo energético y después cómo morimos, cómo podemos hacer un trabajo para poder ser conscientes en los procesos de muerte e ir limpios de alguna manera. Lo de la palabra limpio a lo mejor no es la más adecuada, pero para que me entendáis, más conscientes, más lúcidos, porque si no se producen muertes patológicas desde el punto de vista espiritual. No estamos hablando de que una persona se muere por una enfermedad o por otra, porque es indistinto, ¿vale? Sino tiene que ver con una patología espiritual. Y que tiene que ver con muchas veces hay personas, que esto no se cuenta, que cuando fallecen entran en un estado patológico, ¿no? Entonces se llama una patología post-mortem. Quedan ahí como pillados, no están lúcidos del todo, quedan muy arrimados a veces a ciertos familiares, a ciertos lugares y acaban entremezclándose con la energía psíquica de los lugares. Hay una película maravillosa ya que tiene muchos años y de Robin Williams, que es Más allá de los sueños, que os recomiendo que la veáis. Y que describe muy bien esta patología post-mortem y que es fundamental abrirnos y hacer este movimiento en la muerte. Y un movimiento y ser consciente de nuestra energía de nacimiento, que no somos conscientes cuando nacemos o creemos que no somos, pero sí podemos ser conscientes de la energía que se mueve y de la energía que tenemos que liberar. Y que solamente por el acto de la autoconciencia es necesario conocer. ¿De acuerdo? Y además las implicaciones que tiene en estos momentos en el planeta y hay que ir comprendiendo todo eso, pero esto lo vamos a ir desarrollando más hacia adelante. Bueno, espero que os haya gustado toda esta información que os he dado. Suscribiros al canal, compartirlo por favor, darlos like, porque así podemos hacer llegar toda esta información a muchísimas más personas y que será maravilloso poder ampliar con más conocimientos el canal y bueno, gracias a los que me estáis viendo y gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte y nos vemos para la próxima semana. Un besito, chao.